¿Qué tal, chicos? Espero se encuentren bien. Pues como les mencionaba por medio de mensaje, pues con los temas de los objetos de estudio anteriores, ustedes ya deberían de tener pues sus manuales que hicimos en los primeros objetos de estudio, lo que son las ecuaciones, las recomendaciones de macros y micros, todo lo relacionado de signos clínicos de toxicidad y de eficiencia. Ese manual, esa información les va a ayudar a la elaboración de sus menús. ¿Ok? Entonces, por eso les mencionaba que era muy importante que los realizaran completos para que en este momento, que es parte fundamental de ustedes como nutriólogos, pues es realmente no a lo que nos dedicamos, pero pues sin duda es una parte fundamental de nuestra actividad profesional, que es la elaboración de los menús de una manera correcta y de una manera científica, con una evidencia científica. Por eso tienen sus recomendaciones, no porque yo se las haya dicho, sino porque existen las referencias bibliográficas adecuadas, ¿ok? Entonces, de ahí les van a ayudar a tener esas bases para poder elaborarlos de una manera correcta y adecuada. Al principio yo les mostré este diagrama. Son los 4 pasos para elaborar un proceso de cuidado nutricio. Realmente esto lo elaboramos o lo aplicamos en todos los pacientes. Lamentablemente, algunas asignaturas no manejan esta metodología, ya que esta se basa básicamente pues, en la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos. Sin embargo, algunas facultades ya lo están aplicando. En caso de que para ustedes sea algo no diferente en otras asignaturas, pero yo les sugiero que tomen la iniciativa propia y ustedes puedan conocerlo, aplicarlo. De hecho, aquí está la liga, ¿sí? Donde viene detallado. Hay también muchos videos donde los explican en español en qué consiste. También hay un video en mi cuenta de YouTube que es una clase para estancia clínica en donde yo detallo cada paso en caso de que en algún futuro ustedes deseen conocer un poco más sobre este tema de proceso cuidado nutricio, que tiene 4 pasos, ¿ok? Nosotros lo debemos de conocer, ¿por qué? Porque nosotros, de cierta manera, en este semestre vamos no a evaluar, sino que sí tenemos que considerar parámetros antropométricos. ¿Por qué? Porque necesitamos el peso, la talla, podemos calcular el IMC para el índice de masa corporal, para nosotros hacer una intervención nutricia adecuada, ¿sí? Entonces, ustedes deben de conocer estos pasos, que básicamente ustedes van a tener una clase que se llama, me parece, de evaluación del estado nutricio, en donde ustedes deben de conocer los parámetros y cómo interpretarlos, los antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos. Pero aquí no profundizamos tanto porque no vemos tantos casos clínicos. Ya, por ejemplo, en ciclos de la vida, en próximos semestres, ustedes van a poder desarrollar estos casos. En lo de intervención nutricional también ustedes lo pueden desarrollar, ¿ok? Pero estos son los pasos. ¿Qué hace un nutriólogo? Primero, el primer paso es evaluar cómo está nuestro paciente o cómo está nuestro cliente. ¿Cómo? Pues con datos antropométricos, bioquímicas, que son química sanguínea, laboratorios de sangre, ¿sí? Los aspectos clínicos, pues ustedes ya tienen su manual en donde ustedes pueden saber que hay una toxicidad, una deficiencia, o sea, qué deficiencia de macros y de micronutrientes tiene nuestro paciente, ¿ok? En la cuestión dietética, pues revisamos lo que es si está ingiriendo suficiente fibra, hacemos un recordatorio de 24 horas, un diario de alimentos, para saber, conocer la alimentación que tiene nuestro cliente o nuestro paciente. Entonces, en este caso, ustedes van a desarrollarlo con ustedes primero, los integrantes de su familia. El número 1, pues van a ser ustedes, ¿ok? Entonces van a poder hacer o aplicar
este proceso nutricio en algunos puntos para poder desarrollar una dieta, un plan nutricional pues adecuado, saludable, ¿ok? Entonces, ya cuando ustedes tienen los datos, ustedes los interpretan. ¿Qué es interpretación? Bueno, si está bien, si está mal, si está deficiente, si está inadecuado, pero pues es una clase, una asignatura únicamente de evaluación. Entonces nosotros ahorita vamos nada más a considerar ciertos puntos. Después, cuando nosotros evaluamos a nuestro paciente cómo está en relación a su estado nutricio, hacemos un diagnóstico nutricional, ¿sí? Este es otro tema totalmente distinto, chicos, no me voy a ondear mucho porque se lleva toda una clase. Y después que tenemos el diagnóstico, no es el diagnóstico médico, sino es un diagnóstico nutricio en relación a nuestra nomenclatura como nutriólogos, como si tiene sobrepeso, obesidad, si tiene una malnutrición, deficiencia, por ejemplo, de proteínas, si tiene incapacidad de consumir alimentos, si tiene pérdida de peso. Esos son diagnósticos nutricios, ¿ok? Pero es otro tema, como les menciono. Entonces vamos paso por paso por materia. Después está el paso 3. Entonces nosotros ya medimos a nuestro paciente, ya lo vimos cómo está, o a nuestro cliente. Ya desarrollamos un diagnóstico, como los médicos hacen una valoración médica, hacen estudios médicos y realizan un diagnóstico médico, ¿verdad? Entonces en este caso nosotros lo hacemos de esa manera, y como los médicos hacen digamos, sus prescripciones médicas, pues nosotros vamos a hacer nuestra intervención nutricia. ¿Cómo? Acuérdense de las IDR, las RDA, las Upper Level, los niveles máximos permitidos, que yo les mencionaba que pusieran en su manual. Bueno, aquí las vamos a utilizar, esas recomendaciones, con ustedes como pacientes, como clientes, con su mamá, con su papá, con sus hermanos, para hacerles un plan nutricional, una dieta familiar de bajo costo, ¿ok? Y pues ya el paso 4 realmente es volver a evaluar para ver si hubo cambios, ¿sí? Si hubo cambios, si por ejemplo al inicio tienen una muy mala alimentación, poca ingesta de agua, de fibra, de vitaminas, de minerales, pues vamos a ver que si con su plan, con su dieta saludable, dio un resultado a esos cambios. Si bajó de peso, si cambiaron sus niveles de glucosa, por ejemplo, en sangre, de grasas, de colesterol, de triglicéridos, si hubo a lo mejor que ya tuvo diferentes conjuntivas, o sea, más saludables, sus ojos, su piel más hidratada, si ya no tiene acantosis nigricans, que por ejemplo a los diabéticos se le ve una marca oscura en el cuello, esos son signos clínicos. Y dietéticos, bueno, si ya consumió más agua, más alimentos saludables, más frutas, más verduras. ¿Ok? Pero nosotros nos vamos a centrar generalmente en esta parte para desarrollar un plan de alimentación adecuado. ¿Ok? Y esto es lo que les mencionaba, las partes de antropometría, bioquímicos, clínicos y dietéticos. ¿Sí? En el otro objeto de estudio les voy a mostrar cómo hacer un recordatorio de 24 horas para evaluar la ingesta de ustedes. ¿Ok? Pero primero vamos a hacer la intervención, porque necesitamos primero la intervención para poder evaluar dietéticamente su ingesta actual. ¿Sí? Vamos por partes. Y bueno, los pasos básicamente que vamos a elaborar ahorita, o sea, en este objeto de estudio, pues primero va a ser hacer una evaluación nutricional con los datos que tengamos, ¿sí? Los datos del cliente o del paciente, ya sea peso, la estatura, la edad, el género, y podemos calcular el índice de masa corporal, ¿sí? El índice de masa corporal, acuérdense que es peso, ¿sí? Dividido entre su estatura al cuadrado, ¿ok? Después, como segundo paso, vamos a evaluar la cuestión dietética. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a conocer las características de su dieta, ¿sí? Cuáles son sus gustos, anotar las preferencias, si tienen la posibilidad, pues, de cuestiones económicas, ¿sí? No le vamos a dar a alguien, por ejemplo, salmón, ¿sí? Que es rico en fuentes de omegas, si en realidad no tienen la capacidad económica, siendo que podemos dar otros aportes
por ejemplo, las oleaginosas que también tienen omegas y puedan tener acceso a ellos. También la cuestión de la higiene y manejo de alimentos, que por ejemplo cuando ustedes van a práctica comunitaria, pues van a tener que revisar también cómo están, si tienen adecuada higiene en la preparación de los alimentos. Ahora que ya conocen, por ejemplo, el correcto lavado de manos, la desinfección, cómo los preparan, si usan los mismos cuchillos, si tienen una tabla para carnes y otra tabla para verduras y frutas. Todas esas cuestiones ustedes también las tienen que observar, ¿sí? Cuando vayan a práctica comunitaria les va a tocar a realizar esa cuestión. Esperemos en Dios que ya puedan realizarlo, chicos. Y también elaborar, por ejemplo, determinar o describir los tiempos de comida de nuestro cliente, de nuestro paciente, en el caso de ustedes ahorita. Cómo se maneja esta estructura, si tienen desayuno o hay veces que hay personas que no comen sus 5 comidas, sino nada más 3. Toda esa cuestión debemos de manejar. Y les mencionaba lo del recordatorio de 24 horas, que lo vamos a ver en otro tema para no hacernos como que con mucha información. ¿Ok? Después viene la evaluación clínica, pues ustedes van a ver sus signos y síntomas de deficiencia de macros, de micronutrientes, si consumen realmente fibras, si consumen líquidos. O sea, se va a ver si tienen estreñimiento, si tienen constipación, si tienes hinchazón, edema, si tienes conjuntivas pálidas, si tienes tu cabello que no es brilloso. Todas esas cuestiones ustedes los tienen en su manual, entonces ahí ustedes ponen, bueno, pues yo la verdad me veo o evalúo a mi mamá y está tal, siento, o sea, por su evaluación clínica que yo la percibo, siendo que en mi manual tengo todos los signos y síntomas, yo puedo suponer, porque es una suposición, porque tenemos que hacer exámenes de sangre para realmente saber que tiene una deficiencia de micronutrientes, de estos vitaminas y minerales, pero los tenemos que tener. Por ejemplo, si tiene deshidratación, ¿cómo nos damos cuenta de deshidratación? Bueno, que se siente fatigado, de mal humor, también tiene que ver mucho lo de los líquidos, los labios que no estén hidratados, ¿sí? Todas esas cuestiones ustedes se pueden evaluar o a un integrante de su familia en esta ocasión. El paso número 4, pues vamos a tomar las decisiones respecto a qué ecuación, recuerdan que también lo tienen en su manual, qué ecuación de predicción ustedes van a utilizar para calcular las calorías, ¿sí? También las recomendaciones de macronutrientes, ustedes tienen ya en su manual, si van a usar las de la IOM, si tienen algunas ahí otras referencias que también vienen en las otras presentaciones, cuáles van a utilizar, si van a utilizar las IDR, ¿sí? Que ustedes ya también tienen en la clase, ya tienen también las recomendaciones, ¿sí? A las clases también de sus compañeras que realizaron de micronutrientes, de fibra, por ahí también viene en la IOM, y de líquidos me parece que también, más o menos son de 25 a 30 gramos por día, ¿sí? Y después de que tomamos la decisión de cuáles referencias vamos a tomar, ¿sí? Ahora sí, vamos a calcular o determinar el gasto energético basal, vamos a decidir qué factor de actividad, ¿sí? Y también adicionarle el efecto térmico de los alimentos, ¿ok? Entonces más o menos esos van a ser los pasos. Ya después del sexto paso ahí que se me fue, sería el cálculo de equivalentes, ¿sí? O de las porciones que va a tener su dieta, ¿sí? Ya sus compañeros también les explicaron qué son los equivalentes, ¿sí? El sistema mexicano de equivalentes lo vamos a utilizar, ¿ok? Y ustedes lo van a calcular. Vamos a ir practicando para que ustedes ya dominen este tema para que en los próximos semestres ya no tengan tanta dificultad al realizar sus planes de alimentación, ¿ok? Y bueno, recordando, chicos, acuérdense, aquí les estoy diciendo calcular el gasto energético basal, ¿ok? El gasto energético basal, recuerden que es simplemente la energía que necesitamos para mantener los procesos vitales del cuerpo, el metabolismo, la digestión, etcétera, ¿ok? Después a ese dato, ¿sí? Que se predice con las ecuaciones de Harris y Benedict, de OMS, ¿sí? Ese cálculo
¿sí? Que van a utilizar, le van a sumar el efecto térmico de los alimentos, que generalmente son el 10% del GEP. Después le vamos a sumar un factor actividad, ¿sí? Hay diferentes tipos de actividad y se le multiplica el factor. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y cuando tenemos todo esto, vamos a obtener lo que es el gasto energético total, ¿ok? Que es el nivel de energía necesario para mantener el equilibrio entre lo que consumimos y lo que gastamos. ¿Cómo lo gastamos? Pues moviéndonos, ¿sí? Entonces debe de haber un equilibrio para estar saludables. Entonces, estos son los factores de actividad, ¿sí? Recuerden este factor de actividad. Entonces, aquí viene, según la OMS, ¿sí? O la FAO, tenemos actividades livianas, moderadamente activas, muy activas y pues excepcionalmente activas, ¿ok? O intensas. Entonces, según por hombres o mujeres lo clasifican y ya dependiendo de la actividad que desarrolles, ¿ok? Entonces, aquí viene lo que es digamos, el rango que podemos utilizar. Pueden utilizar como hombre o mujer o utilizar como un rango para poder multiplicar lo que es nuestro gasto energético basal. ¿Ok? Y ustedes deciden cuál tomar. Ahorita más adelante lo vamos a ver más específicamente. Y, por ejemplo, aquí lo divide por hombres y mujeres, pero también por edades. Lamentablemente aquí nada más viene hasta 19 años, pero lo podemos considerar hasta aquí. Si no, les puedo pasar otra referencia, chicos, en material de apoyo. Entonces, para dormir es un factor de actividad de 1. ¿Sí? Para personas sedentarias se maneja 1.3, que generalmente para más años es lo mismo, ¿eh? Entonces lo pueden considerar también. Para actividades livianas, ¿sí? Actividades livianas es 2.2. Para moderadas, más o menos van a ser un 3, ¿sí? Para moderadas. Aquí, moderadas. Entonces, dependiendo del nivel de actividad, ¿sí? Ustedes van a multiplicar el factor. Por ejemplo, si fuera alguien que es en construcción, pues a lo mejor manejar un 4.5. ¿Sí? Es decir, calcular nuestro gasto energético de, por ejemplo, de Harris y Benedict o de OMS, lo multiplicamos por 4.5 y le sumamos el factor térmico de los alimentos, que siempre va a ser un 10%. ¿Ok? Ahora, a esto se le llama el cálculo método factorial, que es básicamente de la FAO y OMS. Entonces, pues estas son las fórmulas, ustedes ya las deben de anotar y aquí viene el resultado, se le suma la actividad física de 24 horas y lo que es el efecto térmico de los alimentos, un 10%. ¿Ok? Entonces, si se fijan, aquí nada más vamos a utilizar el peso actual, no el ideal, vamos a utilizar el actual. Y aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, un masculino, un hombre de 22 años con un peso de 86.5 y una estatura de 1,73 metros y que realiza levantamiento de pesas. ¿Ok? Aquí le calculo el peso ideal. Más adelante podemos ver esos temas de donde ustedes lo pueden obtener. Sin embargo, podemos manejarlo el actual. Ya en caso que sea un índice de masa corporal pues considerado como sobrepeso o obesidad, pues ahí yo les puedo sugerir una fórmula para obtener el peso ideal o adecuado. El peso deseable sería lo más adecuado. Entonces yo obtuve este gasto energético basal por la ecuación de la OMS. Este fue mi resultado y estas calorías, ¿sí? Que gasta, las dividí en 24 horas, que me dio un resultado de 73.6, ¿sí? Por hora. Entonces, él me mencionaba su clasificación de horas o la inversión de horas por cada actividad y yo la iba determinando. Entonces, dormir 8.5 horas, comer 2 horas, escuela 7 horas, limpieza personal 1.5 horas, entrenamiento de fuerza de pesas 2 horas, el transporte 1 hora y ver televisión 2 horas, lo que da un total de 24 horas. ¿Ok? Entonces, el resultado que me dio acá, dividiéndolo, lo multiplico por las horas, ¿sí? Más, o lo multiplico más
el factor actividad dependiendo de la actividad, ¿sí? Por ejemplo, el dormir dijimos que es el factor actividad de 1. Entonces multiplico 8.5 por 73.6 por 1, lo que me da 625 kilocalorías. ¿Ok? Y así sucesivamente con cada actividad, dando como resultado en 24 horas de 2.753. Hay ocasiones, chicos, que sí va a salir muy alto, entonces vamos a tener un poco más de cuidado en esto, ¿sí? Vamos a tener cuidado en relación a los factores de actividad esto es cuestión de práctica también. Ahora, nos da un resultado de kilocalorías. Esto le vamos a sumar, ¿ok? El efecto térmico de los alimentos, que es un 10%, ¿sí? Lo que corresponde a 275.3 calorías. Sumando esto, nos da el gasto energético total. ¿Qué quiere decir esto? Que si él entrena todos los días 2 horas y hace su actividad, necesita 3.028 calorías por día. Entonces, ya teniendo esto, nosotros vamos a colocar o a calcular el porcentaje de distribución según los macronutrientes, obteniendo las calorías. Aquí serían las calorías, ahorita lo van a ver en su taller o en su práctica, y los gramos. ¿Cómo calculamos las calorías? Pues nosotros tenemos un 100%, ¿sí? Que son las 3.028. Ese es mi 100%. Voy a obtener el 55% de ese 100%, lo que va a corresponder a las calorías. Después tengo mis calorías y las voy a dividir, ¿sí? Entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque 1 gramo de carbohidratos equivale a 4 calorías, ¿sí? Entonces yo lo divido entre 4 para obtener los gramos, ¿sí? De hidratos de carbono. Las proteínas hago lo mismo, yo obtengo el 20% del 100% de mis calorías, ¿sí? Me sale un resultado de calorías y yo lo divido entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque 1 gramo de proteínas equivale a 4 kilocalorías. ¿Sí? Ahora las grasas, yo obtengo el restante de las calorías totales del 100%, un 25% de grasas, ¿sí? Y obtengo las calorías. Sí, para obtener los gramos yo lo voy a dividir entre 9. ¿Por qué entre 9? Porque 1 gramo de grasa equivale a 9 calorías, ¿sí? Entonces yo obtengo mis gramos de grasas. Entonces también se hace esta distribución por simples y complejos, si las proteínas de origen animal y vegetal, de las grasas monosaturadas, poliinsaturadas y saturadas, ¿sí? Es para hacer un ejercicio en relación a estas distribuciones, ¿sí? Porque no todos podemos dar el 100% a los carbohidratos simples, ¿sí? Y también de igual de origen vegetal tiene que ser mayor la proporción al animal, ¿sí? Lo mismo de los saturados, pues siempre no tratar de no pasarnos el 10% en saturados. ¿Ok? Entonces, ¿esto cómo lo obtenemos? Bueno, pues porque estos gramos son mi 100%. Entonces, lo que yo obtengo, voy a obtener el 70% de ese 100%, ¿sí? Lo que corresponde a esto, y el 30% corresponde a esto, ¿sí? Y así sucesivamente. Si tienen dudas en esta sección, chicos, lo podemos hacer con un pizarrón. Les puedo hacer un video y sin ningún problema les explico de manera más práctica. ¿Ok? Después vamos a calcular lo que son los equivalentes, ¿sí? Según el sistema mexicano de equivalentes. Estos son el número de porciones como promedio, chicos. No hay que salirnos tan fuera, a menos que sean deportistas de alto rendimiento. O sea, tienen que basarse en esta proporción, ¿ok? Cuidado con las frutas. Hay algunos que les quieren poner 8 frutas y que en realidad es muy difícil que comamos 8 equivalentes de frutas, ¿sí? Entonces, de cereales y tubérculos está en 6 a 11 porciones o equivalentes y así sucesivamente. Son para que ustedes tengan el dato y se den una idea de cómo es el margen de cada grupo de alimentos según el sistema mexicano de equivalentes. Y después ustedes van a calcular cada equivalente. Al momento que ustedes calculan el equivalente, pues cambia obviamente el aporte de energía, proteínas y se va a ir sumando para dar un total. Entonces ustedes van a comparar con lo que le calcularon
en un inicio comparado con los equivalentes que le calcularon, ¿ok? Pero lo vamos a ir practicando juntos, ¿ok? También viene la distribución por tiempos de comida, que es más o menos esta distribución, que es decir, el 100% de mis calorías las voy a distribuir según este porcentaje. Obviamente, ustedes pueden elegir 25 en el desayuno, luego 15 en colación, otra 15 en colación, hasta completar un 100%, ¿sí? Pero este es un rango como permitido para que tengan los valores ahí normales. También los pueden incluir en su manual para que los tomen como referencia. Y pues de los equivalentes totales que nosotros vamos a calcular, sí los vamos a distribuir en los tiempos de comida que les menciono. Es decir, si yo le calculé 6 cereales y tubérculos, ¿sí? Esos son mis totales, yo voy a distribuir esos 6 equivalentes entre mis 5 tiempos de comida o mis 4 tiempos de comidas en caso de que la persona no tenga una colación. Entonces yo aquí le distribuí 2 en el desayuno, 0.5 en una colación, 0.5 en la otra colación, 2 equivalentes en la comida y 1 en la cena, ¿sí? Y así sucesivamente voy a ir distribuyendo para que sea una distribución equitativa, digámoslo así, en cada tiempo de comida, ¿ok? Y bueno, en el documento que les voy a dejar en material de apoyo viene en Word. Entonces lo que tienen que hacer es, según el equivalente, van a decir, bueno, yo le voy a calcular tres equivalentes de verduras, ¿ok? Entonces lo que van a querer hacer manual, sí, por lo pronto ahorita lo vamos a aprender manualmente, ustedes si lo pueden imprimir o hacerlo a mano, van a multiplicar 3 equivalentes por 25, ¿ok? Entonces, si nosotros multiplicamos 3 equivalentes por 25 de energía o calorías, ¿qué nos va a dar? Aquí les puse subtotal. Vamos a ponerle 75. Entonces, 3 equivalentes por 4 gramos de hidratos de carbono, 12 gramos. Son 3 equivalentes por 2 gramos de proteína, 6 gramos. Y pues 0, ¿verdad? Porque no tienen grasas. Luego, en las frutas, no, ¿sabes qué? Yo le voy a poner 4 equivalentes. Ok, 4 por 60, 240. ¿Sí? De hidratos de carbono, un equivalente tiene 15 gramos. Multiplico, yo le voy a poner 4 equivalentes. Multiplico 4 por 15, 60. ¿Sí? Y 0 y 0. Y así sucesivamente nos vamos a ir. Si ustedes van a poner de cereales y tubérculos sin grasa, le van a poner 5. Vamos a multiplicar 5 por 70, son 350. 5 por 15 son 75. ¿Sí? 5 por 2, 10. ¿Sí? Y así, perdón. 5 por 2, 10. Sí. Y así nos vamos a ir también con las grasas, que no contienen grasas. Y así sucesivamente ustedes, dependiendo del rango que yo les puse de los equivalentes, van a ir multiplicando por cada valor de un equivalente, ¿sí? Lo único que va a cambiar obviamente son los que ustedes ponen, ¿ok? Entonces recuerden, esta verdura, un equivalente verdura, contiene esto. Entonces, ¿qué van a hacer? Multiplicar por el número de equivalentes que ustedes quieren agregar al plan de alimentación de ustedes o de algún integrante de su familia. Solo uno, ¿ok? Y así sucesivamente se van a ir dando un total, ¿ok? Entonces ese total lo van a tratar de que se quede lo más cercano a su requerimiento total, ¿sí? Que en este ejemplo sería 3028 si él entrenara todos los días 2 horas pesas, ¿ok? Entonces, hagan esa práctica, chicos. Si tienen dudas, podemos hacer otro video sin ningún problema, pero inténtenlo únicamente con un integrante, ya sean ustedes o un integrante de su familia, mamá, papá, hermanos o hermanas, ¿ok? Entonces, por mi parte de esta sección es todo, chicos. Por favor, si tienen dudas, utilicen el foro, ¿sí? O pueden enviarme mensaje.
Es muy importante, chicos, que pongan un poco más de atención en este tema porque es parte fundamental para sus próximas asignaturas. Tengo estudiantes de estancia clínica, ya de séptimo, octavo, que la verdad tienen muchas dificultades en este tema. La cuestión es de que ustedes pongan su interés en este tema para que lo dominen y sus próximas asignaturas se mantengan un poco más dinámicos y aparte se enfoquen en otros temas, por ejemplo, lo que son ciclos de la vida, ya no tengan que estar como retrocediendo a temas que son básicos y fundamentales como de esta asignatura. ¿Ok? Cualquier duda, sigo a la orden. Les voy a explicar ahí también en lo de evidencia de aprendizaje y les voy a adjuntar lo que es el sistema de equivalentes y además el formato para hacer el cálculo en Word. Gracias, chicos.